puerto de Yagna. Hello, Kuya, ¿cómo estás? Y son todos más simpáticos que Dios, la verdad. Lo digo una y mil veces, lo mejor de Filipinas, su gente. Pues vamos a coger el ferry para Camiguin, la isla de los volcanes. Llevamos ya muchos años queriendo venir a verla y vamos a ver, ¿no? A ver qué tal. Así que ahora 4 horitas en ferry, lo cogemos, nos ha costado unos 800 pesos o algo así. Y esperemos que hoy no haya mala mar, porque el otro día cogimos un barco desde Oslo hasta Bohol y fue divertido. El 90% de la gente vomitó, nosotros nos libramos. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Puerto de Yagna. Venga, Leandro, hoy no quiero llamar fotos. That's why Kuya wants to have a picture with you. Esta es la oficina donde hay que comprar los billetes para el barco hacia Camiguin. Como consejo, cuando nosotros fuimos, no se podía reservar online. Aquí, nuestro barco para llegar a Camiguin. Buena pinta no es que tenga, pero seguro que no se hunde. Resistiremos. Venga, Gaby, Kuya, Kusta, Okilan. Bueno, otro barquito más en Filipinas. Vámonos de viaje. Este tipo de barcos nos encantan para viajar por Filipinas. Son lentos, pero es muy cómodo el poder ir tumbado todo el trayecto. Pues este va a ser mi viaje. Ahí, sentadito delante, el capitán conduzca, que me lleve bien y a tomar un poquito el sol hasta que llego. 3 horitas tenemos. Keep us free from harm to body and soul. Lord, support us with your grace when we are tired. Help us to be patient in any trouble which may come our way. Keep us always mindful of your presence and love. Amen. The Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Good afternoon, everyone. El fondo Camiguin, ¿dónde vamos a ir? ¡Qué chulo! Camiguin de los dinosaurios. Nos acercamos a Camiguin. Llegamos de noche, pero nos espera un primer día alucinante. Buenos días, Camiguin. Primera mañana en Camiguin. Ahora vamos a ir a ver volcanes y cataratas, que Camiguin está llena. Nuestro alojamiento aquí nos ha costado 35 € la noche, para los 3 con el desayuno incluido. El lugar estaba con reformas, pero a nosotros no nos ha supuesto ningún problema. Hombre, ya la primera diferencia es que la arena es súper negra, que no la habíamos visto en ningún sitio en Filipinas. Me parece muy bonita. ¿Te gusta esta arena? ¿Has visto lo negra que es? La arena. El plan hoy empieza con una visita a las cataratas más altas de la isla, las Katibawasan Falls. Y por aquí viene el típico triciclo filipino de Camiguin. Los sitios son de una manera.
Por fin llegamos a Camingin. La verdad que la primera impresión es que es increíblemente verde. Está lleno de naturaleza, los caminos de la carretera espectaculares, rodeados de árboles, de plantas todo el rato. Me parece que va a ser la hostia esta isla. Había mucho tiempo que teníamos ganas de verla y parece que va a cumplir con nuestras expectativas, así que a disfrutarla. Al fondo el volcán Ibokibo, el más alto de toda la isla. De las cosas que más impresionan de Camingin es que mires donde mires, todo es muy verde y lleno de vegetación. ¿Te está gustando la isla? Muchísimo. Leandro, ¿a ti? A ver que te vea por ahí un poco. A ver, ¿y los volcanes te están gustando? Ay, qué bonito. Llegamos a las Tuasan Fox. El pollo se queda dormido. Para él a veces que duro tanto tiempo. Bueno, la verdad es que los viajes son muy cortos, pero no sé qué tiene la moto que lo deja loco, lo deja hipnotizado y dormido, lo relaja de una manera exagerada. Bañito en otras cataratas. Hoy misa. Hoy está la misa a tope. Domingo de misa. Camingin también tiene diferentes tipos de piscinas naturales. Ahora vamos a conocer la Santo Niño Pool. Guapo, Diva. Vas loco, loco. Really loco, loco. Like Filipino style. Venga, vamos a hacernos el valiente y vamos a meternos en la Santo Niño piscinas. A ver, ¿te vas a meter, Leandro? Sí, ¿y tú? Yo sí, contigo. Aunque están fresquitas, ya te lo digo. ¡Octavio! ¡Octavio! Y ahora así y ya para abajo. Venga. Cuando digamos 3, 2, 1, ¡ya! Qué buena. Misma salápate,
las únicas de Filipinas, dice que te puedes bañar en agua con burbujitas, ¿eh? ¡Qué suerte! Vamos a ver qué tal. Estas son las soda pool, unas piscinas de agua gaseosa que emanan de manera natural del volcán Ibokibo. Pececito este nuevo. Me he caído. Bueno, que han notado muchas burbujas o no. Sí, muchísimas. Me bañan gas. En gas, sí. A ver, que va a hacer práctica de cabeza. Preparados. ¿Listos? ¡Ahí vamos! ¡Ya! Aquí estamos dentro de la soda waterpool. La verdad es que no se notan mucho burbujitas por ningún lado. No es como estar en Vichy Catalán. ¿Tú notas burbujitas, Leandro? ¿Qué? ¿Tú notas burbujitas por algún lado? Pero están bien. Están algo calentitas y para venir a verlas. Pues bueno, están cerca de la carretera, no se tarda mucho. Así que está bien venir a verlo, pero vamos, no os esperéis bañaros aquí en un jacuzzi. Eso ya te lo digo. Bueno, el agua no tenía muchas burbujitas, pero la comida está deliciosa. Masará. Pues otra buena manera de pasar un rato siempre que estás de vacaciones, mirar por internet, encontrar un gimnasio en un ratito. Aquí en Caminguín está este, que la verdad es que está súper bien. Vale 40 pesos entrenar al día y la gente siempre es simpática contigo que entra. Pues perfecto, para echar una sesión de gimnasio no necesitas nada más. Eso sí, preparados para sudar, porque el aire acondicionado no existe. Pero no es un problema, la verdad. Guadán problema, como dicen los filipinos. Así que venga, vamos a darle un poco antes de que se llene de gente. Porque por la tarde, cuando salgan todos del colegio, aquí no hay quien entre. Alquilar una moto es la mejor manera de moverte por la isla. Las carreteras de Camiguín son muy buenas. Verás que está todo mejorando. Y hay obras por cualquier lugar. Aquí tenemos mi medio de transporte favorito en Filipinas. El jeepney, herencia americana. Si te gusta la historia, Camiguín alberga hermosas casas ancestrales, construidas durante el periodo colonial español, esparcidas a lo largo de la carretera circular que rodea la isla. Pues la iglesia de San Nicolás de Tolentino de París. Una de las muchísimas iglesias que te vas a encontrar por todos lados en Filipinas. Esto también es descendencia española. Pero hay 100 no, pero hay muchos tipos de iglesias, ni Christis, San Vicente Ferrer. Son muy católicos en líneas generales. Ahora vamos a bucear en el cementerio hundido. Aquí en el año 1975, al erupcionar el monte Vulcano, sepultó el cementerio del pueblo de Bombón y se hundió por debajo del nivel del mar. A día de hoy buceando, lo único que se puede ver es una cruz gigante tumbada y hundida y las impresionantes Jan Claims. ¿Viste? Te he dicho yo que la cruz está al cementerio de Caminguín.
Como veis, todas las playas, menos las que están en las islas de Caminguín, son de arena negra. Veis su procedencia volcánica, pero son diferentes y son muy bonitas también. Ahora os enseñamos White Island, una espectacular lengua de arena blanca frente a la isla de Caminguín. ¡Nos vemos pronto!